Excelente y bendecido días y bienvenidas les damos a todos los que sintonizan este su canal Tecnologías Divinas por YouTube. Buenos reyes y reinas, una vez más por acá, y ahora pues queremos también saludar a la audiencia que nos escuchará a través de la radio, desde acá, desde la distancia, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Les envío un fuerte y pleno abrazo a todos y a todas los que nos estarán escuchando por la emisora. Bien, hoy vamos a continuar en este tema que hemos titulado La plenitud de Cristo en acción. Ese es el nombre que le hemos dado a este tema. Y desde ya quiero decirles, soy su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, quien les habla y quien les educa a través de este medio. Ok, vamos a ganar tiempo, ya hemos cubierto 3 cápsulas, esta sería la número 4. Y para ello pues yo le voy a invitar a que vaya a su Biblia a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice así a la letra el texto: porque agradó al Padre que en Él, esto es en Cristo, habitase toda plenitud. Muy bien, en la tercera cápsula observamos detenidamente y con mucho tacto la dimensión de conocimiento y entendimiento al que la iglesia, es decir, la iglesia del primer siglo, tenía que arribar, tenía que llegar con respecto a lo que estaba determinado como su crecimiento. Recuerde que el apóstol San Pablo nos viene hablando en el capítulo 4 de Efesios de una estatura que se conformaba, por supuesto, a una medida. Y esa medida nos dijo que era el varón perfecto, refiriéndose a Cristo. Bien interesante esto. Entonces, 4 aspectos, 4 facetas, 4 etapas debían cumplirse en la vida de la iglesia, en su desarrollo, en su trayectoria por la tierra, como el órgano viviente que era el cuerpo de Cristo, tenía que sufrir, quizás no sea el término correcto, pero tenía que acontecerle una serie de acontecimientos que estaban predeterminados, preordenados, predestinados desde antes de la fundación del mundo para llegar a alcanzar una arquitectura espiritual, un modelo espiritual, un diseño espiritual hecho y arquitectado desde antes de la fundación del mundo para que sirviese como acceso, como plataforma a Cristo, y de esta manera Cristo desde el trono de Dios sentado a su diestra, poder cumplir con la otra parte de la misión que faltaba por concluir, faltaba por consumar, pero ahora a través de un cuerpo, de su cuerpo, llamado la iglesia. Fíjate, 4 aspectos. Número 1, la iglesia, es decir, la plenitud de Cristo era la iglesia, su cuerpo. Tenía que arribar, número 1, a la unidad de la fe. Esta fe, por supuesto, se refiere a una fe consumada, ir consumando cada aspecto profético. Eso fue tarea de Cristo y la iglesia. Vale la pena resaltar en este momento que cuando Pablo en sus cartas hace mención de Cristo, está hablando tanto de la cabeza como del cuerpo.
porque Pablo los conjuzga en uno, porque eso es lo que eran. Eran uno en esencia, en sustancia. De manera que lo que diga la Biblia de Cristo, lo está diciendo de la iglesia que era su cuerpo. Lo que diga la Biblia de la iglesia que era el cuerpo de Cristo, lo está diciendo también de Cristo. Porque para la mentalidad paulina, que es la mentalidad del reino, Cristo y la iglesia no eran dos por separados, sino que eran uno en esencia y en sustancia. Y para que tú y yo podamos entender las cartas de Pablo, que es a quien, o fue a quien se les reveló el misterio de Cristo, necesaria y urgentemente debemos entender que Pablo estableció mediante Dios, o Dios mediante Pablo, estableció un lenguaje corporativo, un lenguaje donde ya ambos dejaron de ser dos para convertirse en uno. Yo quiero en esta preciosa mañana explicarte por qué esto se llevó a cabo de esta manera. Entonces, fíjate, 4 aspectos. Número 1, tenían que llegar a la unidad de la fe. Número 2, llegar al conocimiento del Hijo de Dios, es decir, despertar a esa realidad que no estaba fuera de ellos. Porque vale la pena puntualizar en lo siguiente. El día de Pentecostés, quien descendió en el Espíritu y entró en la iglesia, fue Jesucristo. Fue el Verbo quien entró en la iglesia para formarse dentro de ella y hacer de ella su propio cuerpo. Fusionarse con ella, ser uno en esencia y sustancia con ella, ser uno y el mismo con ella. De eso que estamos hablando en este tema mayormente. Entonces, llegar al conocimiento del Hijo de Dios, descubrir esa realidad que ya estaba dentro de ella. Número 3, llegar a ser el varón perfecto, manifestar el varón perfecto, manifestar la madurez de Cristo, manifestar ese rol protagónico, esa autoridad de rey que ejercía, que le había sido conferida, que le había sido otorgada por haber cumplido con su misión como Mesías en los días de su carne. Ahora, como el varón perfecto, el varón maduro, una vez que la iglesia llegase a desarrollar esa etapa, por supuesto que Cristo entonces podía ejercer como cabeza, y más adelante vamos a ver cuál era ese rol, podía ejercer ese rol por medio, a través de su cuerpo, que era la iglesia. Por eso es que estamos hablando de la plenitud de Cristo, porque Cristo necesitaba ejercer su rol de rey de reyes, su rol de señor del universo, y colocar, suprimir, sofocar a todos sus enemigos y colocarlos debajo de sus pies. Pero esto tenía que hacerlo a través y por medio de la iglesia, porque Pablo dijo que ella era la plenitud de Cristo como aspecto humano, combinado con el aspecto divino que era Él, como la deidad, como el Verbo de Dios. Eso es muy importante destacarlo y entenderlo en este momento. Entonces dice, la medida de la estatura, que era el varón perfecto, tenía una medida y una estatura que era la plenitud de Cristo, que era la conformación de dos aspectos, dos naturalezas, la divina humana, pero, repito, fusionados, hechos uno y para siempre. Todo lo que se diga de Cristo en las cartas paulinas se está hablando de ambos aspectos. Se está hablando del aspecto humano que tiene que ver con la iglesia, que era el corporativo, que era la congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida, y se está hablando del aspecto divino de Cristo como deidad. ¿Con qué objeto o con qué propósito pues se exigía esto, o Dios estaba haciendo esto? Dios estaba llevando este crecimiento porque era de una manera soberana, porque era imposible, más allá
de que Dios no lo hiciera, era imposible de que la iglesia arribara a esta condición que se está describiendo acá en Efesios capítulo 4, sino era a través y mediante de una intervención divina soberanamente. Porque Dios se preservó ese derecho como soberano que es, como absoluto que es, como autosuficiente que es, como autodeterminado que es. Dios decidió hacer las cosas de esta manera porque así a Él le plugo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que la existencia viniese a ocupar espacio y lugar, o antes de que la existencia viniese a existir. Y valga la redundancia. Entonces, ¿cuál fue el objeto? Número uno, para que ya pues no fuesen llevados por doquier de todo viento de doctrinas. Y vaya, qué problema es este en las iglesias, en lo que hoy se conoce como iglesia. Los vientos de doctrinas, las distintas persuasiones teológicas. ¿Sabes por qué esto ocurre hoy en lo que se llama iglesia? Que no lo es, debo decirlo de paso, y llegará otro momento donde explicaremos a la luz de las Escrituras de que la iglesia no está presente. Pero bueno, vamos a tomarla en cuenta. ¿Por qué hay estos problemas hoy? ¿Por qué se suscitan tantos problemas con respecto a las doctrinas? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, lo que hoy se conoce como iglesia, 2000 años después, 20 siglos después, ignora esta realidad que se está describiendo acá, de la que estamos hablando, que la iglesia fue la plenitud de Cristo, que Cristo es plenitud en la iglesia y que la iglesia está completa en Él porque Él es la cabeza. La iglesia es plena en Cristo porque Él es la cabeza. Nosotros hemos hablado de esto brevemente en las cápsulas pasadas, pero hoy vamos a tomarnos el tiempo para detallarlo. Una vez que la iglesia despierta esta realidad, o despertase esta realidad, ya las doctrinas no eran lo más importante. Las doctrinas eran como juegos de niños, eran como entretenimientos de niños. Una vez que descubriesen internamente la realidad de que eran Cristo en esencia, en sustancia, en vida, en imagen y mente, por supuesto que todos estos, digamos, juegos de niños pasarían a un segundo plano. Ahora fíjate, la iglesia, dice Pablo, lo segundo, que creo yo que es lo más importante debo decir, dice, sino que creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjate que había un llamado, había una responsabilidad, un desafío, sería la palabra correcta, en cada miembro del cuerpo de Cristo que iba despertando la realidad de su identidad presente, y este era el de que tenían que crecer en todo en aquel que es la cabeza. Y en este aspecto, o a este aspecto, quiero referirme en los próximos minutos que quedan de esta cápsula para concluir. Fíjate, el aspecto de Cristo como cabeza creo que es más importante que el aspecto humano de Cristo como lo fue la iglesia, su cuerpo. Porque el aspecto de Cristo como cabeza, el aporte que Cristo hace como la cabeza del cuerpo, se está refiriendo es a su deidad, a su prerrogativa y atributo divino como el verbo de Dios. Ahora fíjate, la iglesia tenía que crecer en esa realidad porque Cristo no crece más. Cristo es Dios, Dios no crece más. Lo que crece es el aspecto humano en cuanto al entendimiento de y ser iluminado a esta realidad ya existente dentro del ser humano o dentro de los individuos que conformaban el cuerpo de Cristo en aquellos días. Eran ellos quienes tenían que despertar mediante la iluminación a esta realidad para poder crecer en todo en aquel que es la cabeza. Escúcheme, la única forma que yo pueda crecer en algo es que yo sea parte de ese algo. Es que yo esté conformado a ese algo y
despertando a esa realidad espiritual, en el caso pues de la iglesia en este momento, era que yo podía alcanzar a ser igual a la cabeza, porque si se me está otorgando el derecho, la posibilidad y la facultad de crecer en todo en aquel que es la cabeza, quiere decir que tengo la capacidad, tengo el potencial para llegar a hacerlo. Por supuesto que esto me llama la atención, porque ahora se nos va a entender, se nos va a abrir un pasaje interesante que se menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde el apóstol San Pablo exhorta a los filipenses y les dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero antes de proseguir en los siguientes pasajes, debo hacer aquí una corrección importante para poder dar más luz, o se puede entender mejor, se puede iluminar mejor el pasaje. Cuando el apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir, el término sentir allí no es correcta, no está hablando de sentimiento. La palabra correcta allí es mente. Lo que el apóstol está diciendo, haya pues en vosotros esta mentalidad o esta mente que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue la mentalidad o la mente que hubo en Cristo? Dice más abajo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, imagínate tú ahora la posición en la que Pablo está poniendo a la iglesia, al individuo que conformaba la iglesia en relación con Cristo. Y nuevamente es el mismo desafío que mencionamos cuando Pablo le dice a los efesios que tenían que crecer en todo en aquel que es la cabeza. Es la misma situación, es lo que Pablo está llamando acá, pero debo decir, observando acá, pero en este momento pues utiliza unos nuevos términos, unos nuevos sinónimos que describen lo mismo de lo que estuvo hablando acá como cabeza. Y es que él dice, pues el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora escúcheme bien, ¿cómo Dios podría, o alguien podría llamarte a ti, asumir una responsabilidad que no esté, o que no estés a la altura de ella? Un desafío que no estés a la altura de cumplirlo, que no estés a la altura de alcanzarlo. Es imposible. Si Pablo está diciendo, haya pues la mente que hubo en Cristo en ustedes, es decir, haya pues esa mentalidad que Cristo, sabiendo que era Dios, habiendo despertado como hombre la realidad de que era Dios hecho hombre, en esa conciencia, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando con la condición de hombre, de servidor, de esclavo, y fue a servir en vez de ser servido por el hecho de ser Dios. Ahora, si está poniendo a la iglesia en la misma condición, en la misma mentalidad, porque la está exhortando y la está llamando, la está desafiando a que asumir la misma mente, es porque la iglesia tenía la misma condición espiritual de Cristo para poder llegar a ser lo que Cristo hizo como humano, por causa de que entendieron lo que eran como espíritu, como la imagen de Dios. Porque entendieron, o debían entender, que eran la esencia y la sustancia y la imagen misma de Dios, en la que fueron conformados, en la que estaban evolucionando, creciendo, desarrollándose, pues teniendo esa mente, teniendo ese concepto claro, ese conocimiento claro, tenían que asumir el otro paso, que era humillarse y ir al servicio que ejercieron, por supuesto, muy cabal y puntualmente los apóstoles y la iglesia durante el primer siglo. De manera que lo que Pablo está diciéndole a la iglesia es diciendo, ustedes también están en la misma condición de Cristo. ¿Saben por qué? Porque ustedes son su cuerpo. Y que yo sepa, no hay ninguna diferencia solamente en actividades, en rol,
Pero entonces yo les estoy invitando, fíjate, lo que voy a hablar es la cosa, ya faltando pocos segundos, más insólita del planeta, más increíble y tremendo, es que le está diciendo al cuerpo que llegará un momento donde iban a dejar de ser la función de cuerpos. ¿Para qué? Para crecer en aquel que es la cabeza. Qué tremendo. Bueno, se me acabó el tiempo, amado amigo, amada amiga, plenos y reyes todos, pues el tiempo que me queda es para despedirme y desearle un bendecido día. Será hasta la próxima cápsula. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta la próxima.